Ok, bueno, pues buenas noches. Hoy vamos a tener no un estudio, sino que les voy a contar de una de las prácticas que yo tengo todos los días cuando tengo mi lectura devocional, ¿verdad? Primero leo, si algo me llama la atención para después escudriñarlo, lo pongo aparte, ¿verdad? En otra página y continúo con mi lectura. Y cuando algo realmente me llama la atención, como que me está diciendo algo, pues eso inmediatamente atiendo. Entonces, ayer en la mañana, cuando me preparaba para buscar qué hacer con esta noche, eh, terminé mi lectura devocional y cuando la guardé, hice un comentario y cuando guardé el comentario en el archivo donde tengo todos los comentarios, me encontré que tenía de Primera de Samuel, capítulo 14, versículos del 6 al 45. Si lo quieren tener, solo ahí me voy a quedar, pero no voy a leerlo todo. Sencillamente, en mi devocional sí lo leí todo. Y me encontré que le puse como subtítulo, ¿verdad? Rebeldía civil, desobediencia civil. Ahí me llamó la atención. Así que les voy a compartir mi devocional del 11 de abril. Les voy a compartir mi devocional del 11 de abril del 2011. Ese es el de Primera de Samuel 14. En esta porción me llamó la atención. Miren lo que encontré. Apunté que estaba, desde luego, la gracia de Dios se manifiesta. También veo la fe de algunos, la soberanía de Dios, la ignorancia de otros, la mala aplicación de autoridad y consecuentemente la justicia de Dios. También vi el respaldo de Dios a la autoridad delegada, aun cuando esté equivocada, y la desobediencia civil justificada. Esos son los temas de hoy en la noche en una sola porción. El contexto de esta lectura es cuando el pueblo de Israel está bajo la esclavitud de los filisteos y los filisteos les han quitado los herreros, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esa plática? Para que no puedan armar espadas ni nada, solo las herramientas de trabajo. Así que lo primero que vamos a ver es de que Jonatán y Saúl son los únicos que tienen espada. Los filisteos vienen a atacarlos y el grupo de Saúl está esperando el ataque, todos temerosos como de costumbre. Pero dice que Jonatán y su escudero se adelantan. Le dice Jonatán a su escudero: ven, vayamos a ver qué están haciendo estos incircuncisos, y si nos dicen que nos acerquemos, si nos dicen qué están haciendo ahí, huimos. Si nos dicen que nos acerquemos, es que Dios nos va a dar la victoria. Así que vamos para allá. Y en el versículo 6 comienza donde dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Esa es la primera cosa que llamó mi atención. Es una gran verdad. Dios siempre ha usado a minorías. Siempre ha sido el pequeño remanente, ¿verdad? El pequeño rebaño. Pero esta gran verdad, el humanismo trata siempre de quitarle el valor. Miren qué consuelo sería para nosotros saber que Dios no necesita mucha gente, que no necesitamos ser mayoría de nada. Sencillamente necesitamos ser un grupo que le crea a Dios. Y claramente aquí Jonatán está expresando su fe y dice: para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos, ¿no? Y entonces el cristianismo verdadero siempre ha sido menos. Está causando mucha influencia, pero se recuerda la parábola de la levadura. Ahora se hace más real esa parábola. ¿Por qué? Porque está creciendo. En número, el cristianismo ha crecido tremendamente. ¿Ven? Pero la harina pura, la harina que es la verdadera palabra de Dios, está en pequeños grupos. Y ahorita lo más lindo del caso es que donde más éxito está teniendo la palabra de Dios es en África y en lugares así que se han tenido como ellos son de un tercer o de un cuarto o de un quinto mundo ante los ojos de los hombres. Entonces, eso fue lo primero que llamó mi atención. La astucia del enemigo está, pero recuérdense que el enemigo es tan astuto que hasta usa la palabra de Dios para desmentir la verdad. Como le dijo a Jesús: lánzate porque escrito está. Miren este texto
que lo usa el enemigo para que pensemos siempre en números grandes. Proverbios 14:28. En la multitud del pueblo está la gloria del rey. Y en la falta, o sea, poca cantidad de pueblo, la debilidad del príncipe. Entonces cualquiera nos dice, ahí está. La gloria está en la multitud. La debilidad está en lo pequeño. Pero esa es la necesidad de interpretar la Biblia en el contexto todo de la Biblia. La suma de tu palabra es verdad. Y nos ha enseñado el Señor, por ejemplo, cuando está hablando del rey, los requisitos para poner rey, dice, no tendrá muchos caballos, ¿verdad? Y aclaramos que eso significaba, no debe de tener mucho poder militar, no debe de tener mucha fuerza a su favor, mucho poder. Entonces aquí, al leer la multitud del pueblo está en la gloria, en la multitud del pueblo está la gloria del rey y en la zafalta del pueblo la habilidad del príncipe. Razonemos en el contexto bíblico. ¿Cuál sería la multitud del pueblo? No estamos hablando de que hay un montón de gente, porque un montón de gente trae más problemas, hay mucha pobreza, hay mucho descontrol, un desorden, tantas cosas. Así que no está hablando del número. Cuando está hablando de la multitud del pueblo, está hablando de un pueblo que ha ido creciendo. Ciertamente, mucha gente, mucho pueblo, pero un pueblo ordenado, porque la gloria la recibe el rey. Eso quiere decir que hay orden, que hay justicia, porque ¿por qué es que reclamamos de nuestros gobiernos? ¿Por qué es que reclamamos de nuestros reyes humanos hoy en día? Por la injusticia, porque no hay orden. Si hubiera orden, si hubiera justicia, qué buen presidente, ¿no? Qué buen rey el que tendríamos. Entonces, aquí no está hablando de guerra en Proverbios, está hablando de la condición de una nación. Porque en cuestión de guerra ya vimos que dice que no debe tener mucho poder el rey y Dios no se va a contradecir. Se me ocurre que la debilidad del príncipe es lo que pasa en los hijos que son hijos de papi, en los hijos que no entienden que la gloria que el padre está teniendo como rey no es por el montón de gente que hay, sino que es por el servicio que el rey les está dando. Entonces el pueblo está desarrollándose, está prosperando. Pero el príncipe lo que nada más es la gloria del rey y asume que es por el título del rey. Entonces cuando él llega y él empieza como el hijo de Salomón a querer mostrarse la gran cosa y todo, se le va la gente. Y ahí está la debilidad del pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Ok, entonces seguimos con que vio Jonatán eso y dijo, Dios no necesita tanta gente para salvarnos. En mis notas yo puse en aquel entonces, como dije, el 11 de abril, en abril del 2011 les dije, ¿verdad? Puse que resuene en mi mente y en mi corazón, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Adelante, adelante, pásenle con confianza. Eso es lo lindo de que sean iglesias en el hogar, ¿verdad? Somos familia y podemos hacerlo. Estaba compartiendo que de mis devocionales yo siempre escribo algunas notas y que ayer precisamente al terminar mi devocional y guardar una nota, me llamó la atención esta que estoy leyendo, que son las notas que escribí nada más y nada menos que el 11 de abril del 2011. Así que lo que les estoy compartiendo es mi devocional del 2011. Y es 1 Samuel 4 del 6 al 45 y acabo de tomar la primera parte donde Jonatán le dice, pero vamos adelante, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Entonces, Jonatán, ahora me voy al versículo 12 y en la parte final del versículo 12 le dice, Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Cuando Jonatán se animó a ir a ver qué estaba pasando, ahí hay una silla. Jálala para allá, no tienes que dejar. Cuando Jonatán se animó a ir a pelear, es solo él, porque recuerden que solo el rey y Jonatán, solo Saúl y Jonatán tenían espada. Entonces cuando Jonatán se animó a ir a pelear y con su espada, él y con su paje de armas, lo que él dijo, hizo una declaración de fe. Dice, sube tras mí porque Jehová los ha entregado.
Eso es lo lindo de la fe. Habla en tiempo pasado, como que ya fue hecho. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ya está declarando, Jehová los ha entregado en manos de Israel. Pero miren qué bonito. ¿Quién es el que se está animando a actuar? Jonatán. Y cuando ve que Dios está respaldando, ¿a quién está respaldando Dios? No dice, sube tras de mí que Dios está con nosotros y Dios nos ha dado la victoria. No, no dice, Jehová los ha entregado en manos de Israel. No se toma la gloria, no se toma el mérito de ser el traidito de la película, sino reconoce que es Dios el que lo está haciendo. Y esta es una gran lección para nosotros. Lo único que Dios dijo que no era bueno desde la creación, ¿qué fue? El hombre estuviera solo. Y ya he aclarado en otras ocasiones que no se refiere a matrimonio. Recuerden, no se refiere a matrimonio, porque si no, Pablo estaría yendo contra Dios cuando Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar a mujer. ¿Verdad? Y entonces sería una contradicción abierta. Pero el contexto de Génesis es trabajo. Le dio Dios al hombre una tarea, la trajo todo, le dijo, cultiva la tierra y protégela. Luego trajo todos los animales y los puso delante de Adán y dice, más para Adán no se halló ayuda idónea. Si dice no se halló, es que se buscó ayuda idónea, sí, porque era para trabajo y un par de bueyes son excelente ayuda para el trabajo. Pero para esa partecita de multiplicarse es donde hay problema. Entonces tengo que hacer la ayuda idónea. Entonces no es bueno que el hombre trabaje solo. Dios no nos crió para ser independientes. De hecho, necesitamos sentirnos parte de algo. Por eso es que es tan difícil mantener un gozo o una actitud positiva todo el tiempo cuando no somos parte de algo. Estamos ahorita que estamos, está la cosa re buena, pero si por X, Y, Z razón se deshace ese algo bueno y volvemos a estar solos, y llegan a caer en la frustración. Tristemente hoy en día, debido a esto de la falsa pandemia y todo eso, que mucha gente se tuvo que alejar y quedarse en casa, algunos se enfriaron y ya no quieren ni volver a la iglesia ni nada. No es la falla de los falsos pastores. Quiero decir, los falsos pastores están ahí, los que usan la piedad como fuente de ganancia están ahí, los que se aprovechan de la ignorancia del pueblo y les quitan el dinero están ahí, todo eso está ahí, pero no es eso lo que causa la frustración. Lo que causa la frustración es no ser parte de, no sentirse parte de. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando un miembro se goza, todo el cuerpo se goza. Pero si no se es parte, entonces no se entra en aguantar el dolor, ¿verdad? Uno aguanta el dolor cuando uno sabe que es un dolor para llevar adelante algo bueno, ¿verdad? Sufrimos los padres con la crianza de los hijos. ¿Dónde están? Ay, sí, que... Entonces, pero son sufrimientos que traen gozo. Es como el parto, dice que el dolor del parto es tremendo, pero que una vez que da a luz un hijo, se olvida, dice la Biblia. Entonces, esta cosa de Jonatán decir, Dios lo ha entregado en manos de Israel, aunque él era el que estaba batallando, era una declaración de que él se reconocía parte de. No se reconocía no se reconocía que él era el príncipe, ¿verdad? Y que los demás estaban bajo, sino que él era parte de. Y eso es lindo, porque en realidad en el cuerpo de Cristo todos tenemos diferentes funciones, pero ninguno vale más. En el estudio que estoy dando el martes estoy usando la analogía de que el tabernáculo tenía oro, tenía plata, tenía bronce, tenía madera, tenía pieles, pero todo era del mismo valor al estar trabajando en equipo. Pero al separarlos para ver que el oro es más valioso que la plata y que la plata más valiosa que la madera, entonces aunque se ve ese valor, no tiene valor en el cuerpo de Cristo porque no está cumpliendo el mensaje de la redención que presenta el tabernáculo. Las piezas del tabernáculo y el orden de entrar al tabernáculo presentan el mensaje de redención. Pero al separar las piezas ya no me presentan nada. Entonces, esta fue la otra cosa, el ser parte de algo. Y la exhortación hacia nosotros es la de que nunca vamos a encontrar una iglesia perfecta. Nunca, porque los que la formamos somos todavía imperfectos y estamos en un proceso de transformación y de madurez. Y tenemos que aprender a caernos y a levantarnos. Y cuando cae uno, dice, mejor son dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta, ¿verdad?
pero el que está solo, si se cae, ¿quién lo levanta? Entonces, eso es lo que aprendí esa mañana en mi devocional. Y cuando terminan de guerrear, Jonatán dice en el versículo 14, y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres. 20 hombres en una guerra es una matanza. Bueno, para Jonatán y su paje, bueno, fueron 2 contra 20, o sea que sí fue tremenda la victoria. Pero ¿qué nos está enseñando esto? Yo lo tengo en singular porque como era mi devocional, ¿qué me está enseñando Dios de esto? Me está diciendo que no me pide que gane la guerra, ni siquiera que gane la batalla. Yo siempre he dicho, no se gana la guerra, pero se gana la batalla. Pero aquí veo que no me está pidiendo que gane la guerra ni gane la batalla. Lo que me está pidiendo es que haga lo que está en mis manos hacer. Y que lo haga con toda la entrega como está entregando su vida, está arriesgando su vida. Y lo que hace es vencer a la prueba, al enemigo que tuvo delante. Y eso que nos dice, que Dios nunca nos deja ser probados más de lo que podemos resistir. Si a 20 podía vencer, 20 llegaron. Sansón le llegaron 1000 y mató a los 1000 y sin espada, porque no es con ejército ni con espada. Ha dicho el Señor. Miren, aclaro ese versículo para que no quede así como muchos lo toman. No es con ejército ni con espada, pero sí hay que usar el ejército y la espada. Entonces, ¿en qué quedamos? Lo que Dios está diciendo es, miren, si ustedes son 10 y solo tienen 10 espadas, yo les doy la victoria con 10 espadas. Si ustedes son 1.000.000 y tienen 1.000.000 de espadas, yo soy el que les sigue dando la victoria. El problema está que cuando ustedes son muchos, creen que ustedes lo hicieron. Por eso le dijo a Gedeón, dile a la gente que se vaya porque son muchos. Eran solo 32.000 contra 100.000, ¿verdad? Pero eran muchos. Y claramente le dijo Dios, porque si no van a pensar que fue ellos los que ganaron la guerra. Entonces, eso es lo que me enseña esta matanza de 20 en la guerra, que aunque a los ojos del mundo sea poco, en el plan de Dios somos un eslabón. Y al hacer nuestra parte de eslabón, lo que Dios mide es la cadena. No importa, solo mira que fuimos fieles a hacer nuestra parte de eslabón. El versículo 15, ¿qué provocó esta gran matanza que hicieron Jonatán y su paje? En el versículo 15, hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y me salto hasta el versículo 23. Así salvó Jehová a Israel aquel día. ¿Ven? A veces cuando hay muchos versículos, como en este caso, fíjense que me salté desde el 15 al 23, cuando se sigue la lectura tal y como está, todo lo que está escrito ahí lo hace a uno desconectarse del principio. Y el principio es esa palabra de fe. Dios no necesita muchos para salvarnos. Vamos tú y yo. Dios ha entregado a estos enemigos en Israel y Dios no necesita muchas espadas. Y con la gran matanza de 20, Jehová salvó a Israel aquel día. Todo tiene que conectarse para entender el mensaje. Lo que hacemos individualmente nos parece muchas veces insignificante, especialmente el humanismo que hace siglos que ha estado diciéndole a la mujer, solo ama de casa. O cuando está llenando para salir de viaje, ¿verdad? Y todo eso, ocupación, no hago nada, ¿verdad? Solo soy ama de casa. Cosas de esa índole. El enemigo ha tratado siempre de que las cosas que Dios llama grandes, porque ¿qué dice el Señor? Que hay más gozo por uno, ¿verdad? Que por 100 o 1000 que no tienen necesidad. Entonces Dios mira, y me encanta el texto, me gusta el texto que de Crónicas, no me recuerdo en qué parte, que dice que los ojos de Dios recorren toda la tierra buscando a un hombre cuyo corazón sea recto delante de él. Entonces, esa es lo que dio la victoria. Ese un hombre con esa una espada, que eran solo 2 sabían, el rey por título y él por servicio. Y esa una espada fue la que Dios usó para darle a Jehová, para que Jehová le diera a Israel victoria aquel día. Bueno, esa es la primera parte. La otra cosa que vi es que a pesar
de que Dios les dio la victoria a pesar de los malos juicios del rey. El gobernante, a pesar de que abusó de su autoridad y estableció leyes injustas. Noten lo que hizo. En el versículo 24, mientras la gente está ahí luchando, después de que Jonatán ha iniciado la guerra y todos van siguiendo, versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Miren al rey que tiene el título, las cosas que está diciendo. En primer lugar, está usando mal su autoridad, está imponiéndose. No está diciendo hagamos un ayuno para invocar el favor de Dios. Está diciendo nadie come hasta que yo haya tomado venganza de mis enemigos. Bueno, si es su problema, entonces que le vaya bien y nosotros nos vamos a nuestra casita. Pero no, era el pueblo, era el ejército, y él estaba menospreciando al ejército, contrario a lo que hizo Jonatán. Jonatán dijo: Dios ha entregado en manos de Israel. En cambio, Saúl está diciendo que lo entregue en mis manos, en mi venganza. Aquí tenemos la triste realidad de la mayoría del mundo. Los gobernantes se enseñorean de las naciones y los que tienen potestad sobre ellos son considerados benefactores. ¿Verdad? Que nos haga el favor, que nos haga la campaña el diputado, que nos haga la campaña el alcalde. Son contados como benefactores. Pero eso es lo que está pasando. Un rey que está usurpando su autoridad, un gobernante que está siendo injusto. Sin embargo, para hacer más compleja esa situación, añade el elemento de desobediencia por ignorancia. Jonatán estaba haciendo la voluntad de Dios. Jonatán estaba haciendo lo que Dios quería y estaba adquiriendo la victoria para Israel. Por lo tanto, no oye cuando Saúl da esta orden. El versículo 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Y todo el pueblo estaba viéndolo. ¿Qué va a hacer este? Agarra la miel. ¿Será capaz que se atreve y esperan hasta que ya se la comió? También son unos bandidos, ¿verdad? Espera hasta que ya se comió la miel y le dice: vos, tu papá ordenó que no lo podíamos hacer, que nadie podía comer hasta que terminara la guerra. Y con Natán, no puedo decir, yo tendría que decir en su sinceridad, viene y dice: mi papá la regó. Dice: ¿cómo se le ocurre semejante cosa? Miren este poquito de miel que yo comí, cómo se han iluminado mis ojos. Cuanto más si el pueblo hubiera comido, sería mucho más grande la fuerza y todo. Y obviamente, cuando el pueblo ve que el hijo del tata ya rompió el mandamiento, ya rompió la maldición, porque él fue el que comió, entonces dice en 31 en la parte segunda: pero el pueblo estaba muy cansado y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. La desobediencia de Jonatán es por ignorancia. Estos, con pleno conocimiento, se lanzan a comer, y también ya sabían que estaba desde siglos, desde que Dios les dio la ley, que no se debe comer sangre, ¿verdad? Y ahí comieron con sangre. O sea que la irresponsabilidad de ellos es totalmente consciente, y se están dejando llevar más por su hambre, por su ego, por satisfacerse sus necesidades personales, no por ver la victoria del ejército sobre el enemigo. Entonces viene el juicio. Le cuentan a Saúl lo que está pasando. Saúl manda que pongan las cosas en orden, que ya no sigan matando los animales a la brava, que los traigan aquí a la roca y que derramen la sangre ahí como supuestamente se debe hacer, y que coman. Pero viene Saúl y dice: esto no era
Uy, la batería se está agotando y no traje mi cargador. ¿Tiene el cargador de...? Sí. O yo tengo en mi carro si no tuviera esto aquí. Ok. Perdón, la batería se me está agotando, pero ya me van a enchufar. Así que... Bueno, entonces viene Saúl y dice, ¿quién tiene la culpa? ¿Verdad? Le pregunta a Dios, él dice, vamos a consultar a Dios. ¿Qué pasó aquí? Y hace un juicio. Primero, entonces, vamos a separarnos, Jonatán y yo, y todo el pueblo, y que Dios diga si el pecado está en el pueblo, que comió con sangre, como que si Saúl dijera, si el pecado está en el pueblo, que comió con sangre, ¿no? Y todo, o si está conmigo y mi hijo Jonatán, ¿no? Y la suerte cae con él y con su hijo Jonatán. Entonces el pueblo está libre del pecado. Es un poco difícil de verlo, ¿verdad? Porque a nuestros ojos, de acuerdo a la Biblia y todo lo demás, el pueblo fue el que pecó. El pueblo comió con sangre. Eso estaba clarísimo en la ley, que no se debía de comer carne con su sangre. Jonatán era ignorante del asunto, pero ahí empiezan lo terrible de la ley de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y el temor de Dios, ¿por qué? Porque Dios es un juez justo. No hace favoritismos en las cosas. Cuando hay un juicio entre el peor de los peores de los pecadores y el mejor de los mejores de los santos, y el mejor de los mejores de los santos es el culpable, Dios va a darle la razón al peor de los peores, porque Él es juez justo y es inmutable. Por eso es que es necesario mantenerse en el temor de Dios y mantenerse dentro de los preceptos de Dios. Porque si llegamos a actuar injustamente, bueno, qué mejor ejemplo si su hijo amado, en el momento en que llevó nuestro pecado, a pesar de que él personalmente nunca hizo engaño ni nada, ¿verdad? Dios lo juzgó, cuanto más a nosotros. Entonces, esa no es de las que da batería, ok. O digo, sí da batería. ¿En qué quedamos? No da batería. Bueno, está bien. Usa el micrófono. Solo se puede tener la carga de la batería o el micrófono. Y eso. Ahí estamos. Qué emocionante se está poniendo eso. Estamos ganando la batalla. ¿Cómo están los del ejército en las otras casas? ¿Ya se pusieron a comer o están esperando hasta que se defina quién es el que pecó? Ok, entonces, bueno, entonces el juicio cae sobre Saúl y sobre Jonatán. Desde luego, si no es el pueblo el culpable, de plano tiene que ser Saúl, porque él fue el que comenzó con la ley injusta. Está usurpando, abusando de su autoridad. Sin embargo, dice, y la suerte cayó sobre Jonatán. Él fue el que, por así decirlo, rompió la palabra del rey. Él fue el que primero comió de la miel. Y esto nos enseña lo que nos reafirma, porque ya nos lo han enseñado antes, que la ignorancia no exime de la culpa, ¿verdad? Y entonces, aunque él era el traidito de la película, él era el que había iniciado toda la victoria, a la vez es el culpable ante la ley humana, ante la ley del rey. Y el rey viene y dice, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás. Porque Jonatán le dice, pero yo no sabía nada, yo no oí cuando dijiste. Y el rey dice, ahí sí que la ley es la ley, no hay para dónde. Y razonemos, aún en esta carnalidad y en esta imprudencia del rey, si lo perdona, va a demostrarle al pueblo que hace favoritismo, que hace acepción de personas. No le queda más que matarlo. Tiene que matarlo, porque si no lo mata, el pueblo se va a dar cuenta que es un hombre que no tiene palabras.
Por el otro lado, si nos mata, aunque el pueblo dice cómo va a ser si él es el que nos salvó y todo lo demás, y van a odiar a Saúl y se van a sentir que lo detestan y todo, pero con el tiempo le van a temer porque es un hombre que cumple su palabra, y entonces hay que guardar su ley, porque cuando uno viola su ley, caput, ¿verdad? Y así que dice, sin duda morirás. Y eso es lo conflictivo de la ley para nosotros los cristianos. Porque por un lado se nos ha enseñado grandemente que toda autoridad es establecida por Dios y que el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación. Y solo se nos ha enseñado la ley civil. No se nos ha dicho que cuando Dios dice toda autoridad, significa toda autoridad. La autoridad de los padres en la familia, la autoridad de los ministros en la iglesia, la autoridad de los jefes en su trabajo, la autoridad de los árbitros en el campo de juego. Toda autoridad, no toda persona puesta en autoridad. Dios no puso a toda persona en autoridad. Esa es otra cosa. Dios pone y quita reyes. Claro que sí, pero ¿cómo lo hace? Nos dice, escojan a uno que llene estos requisitos. De esa manera le está poniendo el rey, porque está llenando esos requisitos. Y cuando no se escoge a esa persona, entonces no estamos escogiendo al que Dios quiere. Pero él ya puso como Saúl y David. ¿Se recuerdan las palabras para que cuando Samuel va, le dice, yo ya he encontrado a uno conforme a mi corazón, vete a la casa de Isaí para que lo unjas? El que lo va a tener que ungir es Samuel. Y Samuel ve a uno y dice, este es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está guiándose por el resto de la opinión de todo el mundo. ¿Por qué Saúl fue elegido? Porque era más alto de hombros para arriba y era de buen parecer. ¿Y por qué Samuel está diciendo que Isaí es el siervo de Dios? Porque dice que era alto y era de semblante muy bonito, ¿verdad? En otras palabras, nos está diciendo que aún la iglesia, Samuel, tenía las mismas expectativas que el pueblo. Se dejaba llevar por los mismos cánticos de propaganda. Y entonces Dios le dice, no, yo he escogido a uno que es conforme a mi corazón, y entonces es como aparece el que menos se consideraba, que ni siquiera lo tenían presente para ver qué estaba haciendo. Ok, entonces tenemos el problema de la ley humana, que pasa muchas leyes como estas que son injustas, y si no las respetamos, los violadores de la ley, los rebeldes, somos nosotros. Yo he dicho que cuando Dios dijo que se pusiera un gobernante que no nos regresara a Egipto, y yo llamo la atención de que fue en Egipto donde se creó el UCI. Sí, porque fue hasta en la hambruna que Josué dijo, ok, de aquí en adelante le dan la quinta parte al rey, al faraón, y ustedes que viven con las otras. O sea, el 20% para el faraón, el UCI, porque es un impuesto injusto, porque de Jehová es la tierra. El faraón no tiene derecho a taxar, a cobrarle impuesto a la tierra de Dios. Ok, entonces la segunda cosa tremenda es de que a pesar de que la ley es injusta, la falta de sabiduría y el resultado del autoritarismo y egocentrismo de la o las personas en autoridad sigue siendo considerada culpable el que la desobedece, ¿no? Y esa es la condición en la que nosotros nos encontramos. Sin embargo, el versículo 45, entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Bueno, no que hay que respetar las leyes, pues no, aquí el pueblo. No fue un hombre, no fue un grupito de rebeldes. Aquí el pueblo libró a Jonatán. La soberanía radica en el pueblo. ¿Quién la delega para su ejercicio en el organismo ejecutivo, legislativo y judicial? Pero la soberanía radica en el pueblo. Entonces, esto que aquí se llama desobediencia civil, realmente es obediencia a la justicia de Dios. Se está desobedeciendo una ley humana por injusta, por ilegítima. Por lo tanto, no es desobediencia. No estamos ante un golpe de Estado,
No estamos ante un grupo de rebeldes, estamos ante hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y también vemos que entonces Saúl acepta, se da cuenta que ya no tiene el temor del pueblo. Cuando Saúl se da cuenta que ya no tiene la obediencia ciega del pueblo, demuestra que no tiene autoridad. Y en lugar de seguir y ganar la victoria como la están ganando, toca la trompeta y se van de retirada. Los gobernantes se enseñorean del pueblo cuando el pueblo les tiene miedo, cuando el pueblo les da un poder que no merecen, les da una autoridad, porque por mucho poder que tengan, si no tienen autoridad, no son gobernantes. La autoridad es la que Dios da, no el poder. Por eso dice que no tengan muchos caballos, que no tengan mucho poder, que no tengan muchas riquezas, que no tengan mucho poder económico ni político militar. Y lo que se necesita es que un pueblo se dé cuenta que ante una injusticia, ¿qué importa que sea el rey? ¿Qué importa que sea el presidente? ¿Qué importa que sean los diputados? ¿Qué importa que sea la Corte Suprema? Ninguna autoridad está por encima de la justicia de Dios. Fue William Blackstone el que dice que las leyes establecidas por Dios, por la naturaleza, son las leyes establecidas por Dios, y que ninguna otra ley humana tiene validez si es contraria a la ley de Dios. Y William Blackstone fue el que ayudó a Inglaterra a formar sus leyes y el que ayudó a Estados Unidos en la construcción de la Constitución. No es ningún ignorante, no es ningún rebelde, no es ningún pastorcito revolucionario. Es un hombre que se estudia en las universidades y él está diciendo esa gran verdad. Las leyes humanas siempre tienen que estar bajo la ley soberana de Dios. ¿Cuál es entonces la diferencia, como digo, entre estas desobediencias del pueblo? Analicemos las dos desobediencias del pueblo. ¿Cuál fue la primera desobediencia? Comieron, ¿verdad? Comieron, pero se justificaron, ya que él llevó la maldición, ya que él rompió el pacto y ahora tenemos hambre, comamos. Pero esta desobediencia fue hasta cierto punto con sesgo, con mala intención, porque lo dejaron comer a él primero y luego estaban violando otras leyes. Una injusticia no justifica otra injusticia, un pecado no justifica otro pecado. Entonces eran culpables. Pero en esta segunda desobediencia están actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ven? La una desobediencia es egoísta, pensando en su propio hambre, en su propia necesidad. La otra desobediencia es justicia, buscando que se respete la verdad de que aquel hombre, Jonatán, había actuado conforme a la voluntad de Dios. Por eso, versículo 46, y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. El temor a Dios es entonces eso. Ya he dicho anteriormente que yo le temo a Dios. Y he oído mensajes que dicen, no es un temor, es un temor reverente. Pero no, la Biblia usa la misma palabra cuando dice que iban los discípulos remando y que había una gran tempestad y todo, y que ya se ahogaban y que de repente vieron a Jesús que venía caminando sobre el agua y que pensaron que era un fantasma y empezaron a dar gritos. Y esa misma palabra de temor es la que dice que hay que temerle a Dios. No es un temor reverente, no es un temor así de que hay que respetarlo, no, es un temor de que hay que temer. Porque él dice, y el mismo Jesús lo pone, lo que pasa es que todo depende en la forma en que leemos las escrituras, ¿no? Jesús dice, ¿cuál es el temor más grande que tenemos los humanos? Así, humanamente hablando. La muerte. Y entonces Jesús dice, no le teman a los que pueden matar el cuerpo, témanle a aquel que no solo puede matar el cuerpo, sino que también puede mandar el alma al infierno. ¿Ven? Entonces ahí nos está diciendo que nuestro temor a él, porque nosotros no le tenemos un temor a la muerte reverente, le tenemos pánico, no queremos, vamos caminando por el campo y oímos ya rapidito que es una cascabel, ya salimos corriendo y tal vez solo es el viento moviendo algo, ¿no? Ese es nuestro temor a la muerte. Cuanto más entonces, ven,
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y yo he dicho que lo horrendo y lo temeroso grande de Dios es su amor. Porque nos ama, ya demostró cómo nos ama, ya más no lo puede demostrar. Pero a pesar de eso, su justicia es superior. Por eso cuando nos dice a nosotros, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y luego dice, pero lo que yo te ordeno estará sobre tu corazón. ¿Ven? La justicia y la ley de su palabra están por encima del amor y del corazón y de los sentimientos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Ese es el Salmo 19, versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Jonatán tomó de la miel que destilaba del panal, pero los juicios de Dios son mucho más dulces que esa miel. El rey, ahora voy a hablar del rey de Guatemala. El rey de Guatemala, al ver que el pueblo, que ya no tenía poder sobre el pueblo, que ya mucho del pueblo había perdido el temor al engaño de la pandemia, quería seguir otro mes más de estado de calamidad, pero se tuvo que retractar. Una vez que ya hubo un grupo relativamente pequeño, pero que estuvo dispuesto a reclamarle, ya no pudo seguir adelante con el asunto de ese. Eso nos pone en la situación que nosotros, ahora cuando digo nosotros me refiero al consejo, Víctor Hugo, Erwin, William y yo, nosotros teníamos que pensar conforme a la luz que Dios nos ha dado. Y conforme a la luz que Dios nos ha dado, los derechos inalienables no pueden ser legislados. No se pueden hacer leyes para nuestros derechos, porque son inalienables. Eso significa no se pueden mejorar, ni se pueden empeorar, no se pueden tocar, ni se pueden renunciar. Renuncio a mi libertad, no puedo. Renuncio a mi vida, no puedo. Son inalienables. Dios los ha dado a tal grado que al que viola, el que mata a alguien, debe de morir. ¿Pero por qué? Porque es un asesino. No dice, porque a imagen de Dios fue creado el hombre. Violar esos derechos inalienables es atentar contra la imagen de Dios. Por eso es donde Dios pone la pena capital. Ningún derecho inalienable se puede castigar con multa o con cárcel. Los derechos inalienables en la Biblia son penalizados con la pena capital, con la muerte. Entonces nosotros como consejo entendimos que a pesar de que era una mentira la pandemia, ¿por qué? Porque fue una confabulación que engañó a todo el mundo. A todos los presidentes del mundo los engañó y todos empezaron a tomar las medidas preventivas. Pero empezó a haber un Jonatán y otros grupitos de Jonatanes médicos, Jonatán presidente, que empezaron a decir, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible aquello? Y ya no se dejaron llevar por la orden que había sido dada, nada de autopsias, rapidito los meten en una bolsa y se deshacen de ellos y todo lo demás, y empezaron a darse cuenta que era mentira, que la cosa no era como la estaban pintando, que sí había una enfermedad, pero que no es ni siquiera tan seria como algunas de las que ya hemos tenido por años y que lidiamos con ellos con medicina ya existente. Y empezaron a surtir jonatanes que empezaron a decir, miren, solo basta con darles este tratamiento y hasta personas de 90 años que hemos tratado se curan. Nosotros tenemos la experiencia de 4 de nuestros hermanos que se enfermaron y los 4 están sanados. Y nuestro hermano Alex Milian, él tenía no solo la enfermedad del COVID, sino que ustedes saben que aquel es de diabetes, ¿verdad? Tiene diabetes y tiene la presión alta. O sea que tenía todas las complicaciones para morirse, pero se sanó. Lili, me mencionabas de que te llamó Darío y Sandra, la hija de Darío y Sandra, de Ramírez, que ella y su marido y su hijito o hijita, no sé de la edad que tienen, muy cuidadosos, llenando todos los protocolos y protegiéndose. Los 3 se enfermaron.
Los tres lo enfermaron. Y en 5 días ya estaban sanos. ¿Ven? Entonces, el asunto está que cuando nosotros en el consejo vimos, es mentira. Y empezamos a oír consejo de quienes, de doctores que salían, que son profesionales. Ya no oímos a los políticos, ya no escuchamos las leyes de los políticos, sino que empezamos a oír a los doctores que decían, esto se cura, esto no es tan grave como aquello. Y empezamos a actuar como rebeldes, ¿verdad? A oponernos a todas estas cosas. Y ahora, por el otro lado, guardábamos la ley injusta como la estaban guardando el pueblo en esta porción de la meditación que les compartí hoy. ¿Por qué? Porque ni modo, había castigo si no guardábamos la ley. Si no vamos a la tienda con mascarilla, no nos dejan entrar o algo. Pero entonces la guardábamos mientras hubo estado de calamidad. Porque la Constitución dice que cuando hay un estado de calamidad, el gobierno tiene permiso, autoridad para restringir, no quitar, restringir, limitar nuestros derechos inalienables. Pero ya no hay estado de calamidad. Entonces ahora lo que están haciendo es una violación de nuestros derechos inalienables. Si me ordenan que tengo que ponerme una mascarilla, es una violación de mi libertad. Si yo quiero, si yo considero que eso me va a ayudar o que va a ser algo bueno, pero está probado por doctores, por personas de experiencia, que ni el encerrarnos en la casa, ni las mascarillas ayudan, por el contrario, dañan. El peor enemigo aún de nuestra fe es el temor, es el miedo. El miedo es lo opuesto de la fe. Es exactamente lo mismo, el mismo poder que la fe, solo que lo opuesto. Tanto el miedo como la fe son la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Solo que la fe tiene certeza y espera lo que Dios ha dicho. El temor tiene certeza y espera de que con esto de plano que se muere la mitad. Y de esa manera entonces nos encontramos ahora como Jonatán, aparentemente rebeldes, aparentemente no respetando. Y se recuerdan que el domingo hablé de que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. ¿Por qué no tienen que avergonzarse? Porque usan bien la palabra de verdad. Yo personalmente sé que tengo la fama de ser, ¿cómo le llaman a los que no aman a Israel? Antisemita. A mí algunos me señalan de antisemita. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que yo les digo, Israel ya no es el pueblo de Dios. Israel no es el reloj de Dios. Y yo amo más a Israel que ustedes porque yo les digo la verdad. Ellos necesitan arrepentirse y recibir a Cristo en el único que hay salvación. Y cuando se presentó lo de ¿cómo es la restauración? ¿Qué fue lo que pasó hace 500 años? Lutero. La reforma. Y cuando presentan los 5 solas, ¿verdad? Dicen sola gracia, sola fe, sola Cristo, solo la gloria de Dios y sola la palabra. ¿verdad? Yo digo, apliquémosle esas 5 solas a Israel. ¿Tienen sola palabra? No, ni creen en el Nuevo Testamento. O sea que no sola. ¿Tienen solo Cristo? No, ni lo reconocen. ¿Tienen sola fe? No, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Tienen sola la gloria de Dios? No. Y dice Jesús, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. ¿Cómo es posible que no haya una ley justa que le aplique a Israel todo esto? Entonces ese no es amor. Dice que fieles son las heridas del que ama, y no los besos del que aborrece. Al decirle a Israel, Israel, tú eres el pueblo de Dios, Israel esto, Israel el reloj, están engañándolos y les están ayudando a que se sigan sumiendo en su ignorancia. Y al final de cuentas se van a ir al infierno si no reconocen el único camino hacia el Padre Celestial. Entonces, amor es decirle la verdad, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio. Y lo mismo pasa ahorita con esto de la pandemia. Algunos piensan que
hasta amigos cercanos y familiares, algunos que, por ejemplo, yo voy a país, ok, voy en el carro sin mascarilla, me bajo del carro sin mascarilla y me voy caminando con la mascarilla en la mano hasta llegar a la puerta para entrar, entonces me la pongo para entrar. Y nomás salgo, me la quito y me voy caminando sin mascarilla a mi carro. En donde no hay una propiedad privada a la cual tenga que obedecer, porque es propiedad privada, ¿vais? Yo no puedo entrar y decir, no, yo no uso mascarilla, no, ahí estoy en propiedad privada, tengo que respetar. Pero en la afuera, ya no hay propiedad privada de nadie y nadie tiene derecho a violar mi libertad. Entonces dice, Carlos, tuvieras de tener que ser un poquito de, tal vez, vergüenza. Y yo digo, no. Porque está escrito que usando la palabra de verdad como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Yo respeto las leyes justas, respeto la propiedad privada, respeto los derechos inalienables de las personas a donde llego, de las instituciones a las que llego. No estoy violando ningún derecho, pero demando el respeto de mis derechos. Y allí es donde, como consejo, pues hemos aprobado estas cosas y ahora que nos reunimos ya ustedes son testigos. Algunos llegan, usan mascarilla, los señalamos o les decimos faltos de fe, carnalotes. No, son nuestros hermanos amados y respetamos su libre albedrío, respetamos su derecho. Pero no tenemos por qué sentirnos avergonzados de creerle a la palabra de Dios y de saber de que toda esta mentira pasará. Pero necesitamos, como pueblo, dejarle saber al rey, no estamos dispuestos a apoyar que se mate a un justo por una ley injusta. Si fuera una ley justa, tenemos que respetar, pero es una ley injusta. Entonces, en la conclusión de la meditación, entendamos que así como a los discípulos los acusaban de trastornar el mundo. ¿Y qué era lo que estaban haciendo los discípulos? Lo estaban trastornando porque estaba de cabeza. Y cuando ellos lo enderezaban, lo estaban trastornando. De igual manera nos pasa a nosotros con estas leyes. El pueblo las acepta porque tienen el concepto de que lo que diga el gobierno hay que aceptar. Como dije al principio, cuando hablan de toda autoridad establecida por Dios, solo piensan en el gobierno civil. No se dan cuenta que están violando mi autoridad como ministro del evangelio, que tengo que enseñar la justicia y la verdad de Dios. No se dan cuenta que están, ¿cómo se llama? Sobrepasando o ignorando mi autoridad como jefe de mi casa, de mi familia, que decido cuáles son las normas de mi casa, qué se hace y qué no se hace. Entonces, como resultado de esa meditación del 2011, se aplica hoy. Y vamos a ganar la batalla y vamos a ganar la guerra. Y no tendremos de qué avergonzarnos porque usamos la palabra de verdad en justicia. Amén. ¿Preguntas o comentarios? Y de eso se encarga William, porque yo no tengo nada que apachar aquí. Voy a cambiar de pantalla. ¿Algún comentario, mis hermanos? ¿Alguna duda, por favor? Yo tengo un comentario, bueno, es una duda. ¿No se me escuchan? Adelante, Oswald. Ok. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con, de hecho, yo también hice mis investigaciones por mi cuenta con el tema de la mascarilla, la pandemia y todo eso. No obstante, personas, yo que viajo he podido verlo, que sí están, digamos, asociadas. Perdieron familiares, unos que ¿Cómo? Espérame, Oswald, que no te escuchamos bien. Ahorita ya, dale. Ok, sí, yo tenía una pregunta y es que ahora que he estado viajando, pues uno se entera de varias cosas también. Y yo por mi cuenta también hice pues mis investigaciones con todo este tema y ciertamente estamos en la misma opinión, ¿no?
O sea, las medidas que se han tomado no han sido las apropiadas y pues fueron medidas de reacción por miedo más que todo, ¿no? No obstante, hay mucha gente que perdió familiares, gente que sí se enfermó y que la pasó mal, que le costó recuperarse de la enfermedad. Yo he platicado y he tratado con ellos personalmente, con muchos, no con uno, no con dos, no con cinco, sino con muchos más. Y entonces mi pregunta es que si nosotros cristianos maduros, al menos mucho más maduros que otros, no tendríamos en este caso que también llevar el agravio en algunos casos. No digo en todos, porque hay gente que está en una armonía con nosotros. Pero hay otras personas que sí están asustadas. Hay gente que sí realmente tiene miedo. Algunos pues se abren para que uno les pueda dar alguna palabra de esperanza. Algunos otros no, lo ven en la calle como si uno los quisiera agredir por no cargar la mascarilla puesta, porque ellos pensarán que tal vez uno está contagiado y lo toman como una forma de agresión, digamos. Entonces, más allá de que el gobierno quiera violentar nuestros derechos, no aplicaría aquí, digamos, lo que nos enseña Pedro, creo que es primeras de Pedro en el 2:10 al 17 más o menos, en donde él dice que haciendo bien nosotros hacemos callar la insensatez, para que, digamos, no tomen como que, estos cristianos, miren cómo se comportan, o situaciones por el estilo, sino que realmente sepamos llevar el agravio por amor a Cristo y que nuestra obediencia venga a callar a todos estos impíos que quieren, al final de cuentas, dañar la iglesia. Básicamente en estos casos de los que te comento, ¿no? Porque al final de cuentas hablan mal, no de una persona, sino que hablan mal de uno como cristiano y toman a todos por lo mismo. Ok, en primer lugar, considerando lo que dices, ciertamente hubo mucha gente que perdió familiares, seres queridos, otros que sufrieron los dolores y para salir, tenemos conocidos, especialmente conocidos allá en Nueva Orleans, hasta líderes de iglesia que, y uno de ellos hasta doctor, pero que siguiendo el protocolo indebido que estaba poniendo, estuvo a punto de la muerte hasta que le hicieron transfusión de sangre de alguien que ya había salido, ya había vencido la enfermedad. O sea que sí, es una realidad de que gente muere, pero insisto, la misma ciencia, no solo nuestra fe en Dios, sino que la misma ciencia dice que el miedo es lo que más debilita nuestro sistema inmunológico y es lo que más nos expone a ser víctimas de cualquier enfermedad. Es como por ejemplo el SIDA. El SIDA no mata a nadie. El SIDA lo que hace es que se trae abajo el sistema inmunológico y después se mueren de una gripe o se mueren de una infección. Bueno, lo mismo es con esto. Entonces sí, los entendemos, pero no es amor sencillamente decirles, ponernos a llorar con ellos, por así decirlo. Sí podemos consolarlos, sí podemos entender el dolor, reconocer lo que han pasado, pero el amor es decir la verdad y empezar de alguna, no en una manera de que yo le digo la verdad y si no le gusta que no le gusta, no, así no, también, ¿verdad? Sí, no, siendo considerados, pero no ando en una actitud así de que me le quedo viendo a la gente y yo no uso y qué va, no, sino que cuando alguien viene caminando y viene con mascarilla o algo, por respeto a esa persona que me la pongo, ¿verdad? Y paso, y nomás paso me la quito, ¿verdad? Y me están viendo, otros me están viendo y se están dando cuenta que yo no creo en la mascarilla. Y en los centros comerciales, pues si son los mismos guardias los que están ahí, ¿verdad? Me refiero a los guardianes, ¿verdad? No policía. Ya ellos ven que yo siempre me bajo el carro sin mascarilla, ¿verdad? Y entro todo como comenté. Ahora, el sufrir el agravio es cuando el que va a sufrir las consecuencias soy yo. Pero cuando sufrir el agravio yo causa daño a otros, no tengo derecho a sufrir el agravio. El ejemplo que uso fue cuando Serrano se fue y quedó el de Derechos Humanos como presidente y había un condenado a muerte que apeló al presidente y el presidente salió diciendo que después de haberlo consultado con su conciencia,
consideraba que le perdonaba la vida. Y entonces yo le escribí al presidente, le dije, usted no tiene derecho de consultarle a su conciencia. Usted, no puede juzgar por la conciencia de los que han sido víctimas. Usted tiene la obligación de usar la espada, porque para eso se pone el gobernante, no en balde lleva la espada. Así que usted no tiene derecho de consultar con su conciencia. Es porque el agravio no era de él. Quería ser un poco que él pensara por que sufrir el agravio él del asesino. No, el que sufrió el agravio fueron la familia del que fue asesinado. Es lo mismo, es aquí. Una cosa es que yo sufra el agravio, como lo sufro cuando me meto a las tiendas, cuando voy a cualquier otro lado. Llegamos hasta la clínica de un doctor. Yo esperaba que al menos allá adentro ya nos podíamos quitar la mascarilla. Y digo, no, ya estaba que parecía que era astronauta con todo lo demás, ¿verdad? Pero, ok, sufro el agravio. Yo digo, no. En lo público no tiene ninguna autoridad del gobierno para meterse conmigo. Entonces, esa lucha es la que siempre vamos a tener, por mantener la justicia, por mantenernos delante, de acuerdo a usar la palabra de verdad. Justamente vamos a estar en contra de la corriente del mundo. Y la gente, pues en su ignorancia dirá lo que quiera decir de nosotros. Respetamos su ignorancia, respetamos su dolor, pero en donde no sea el agravio propio, ahí entonces no, en lo público tenemos que dar el testimonio de lo que creemos. Hasta ahí lo dejo, no sé si hay alguna otra parte que se quiera tocar o si alguien más quiere compartir algo. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Edmer, ¿estabas levantando la mano? No. ¿Cómo? No lograba quitar el micrófono. O es que un comentario nada más. Cuando la Biblia habla de temor reverente, se usa solamente en un versículo y es en Hebreos, y es de Jesús. O sea, lo que Carlitos dice es verdad. La gente habla de temor reverente para decirle tengo temor a Dios, pero no como alguien que me pueda hacer daño, sino por respeto, un respeto muy alto. Pero la Biblia en ningún momento, salvo en ese de Jesús, cuando habla de que por temor reverente fue a la cruz y todo eso, es el único verso. De ahí en adelante todo lo que es temor real. Entonces vale mucho lo que Carlos compartía hace un momento. El hecho de determinar a quién le hago caso, si le hago caso al gobierno que me quiere engañar o le hago caso a Dios, que si no le obedezco me puede destruir no solo aquí, sino en el infierno. Entonces, eso lo aclaro yo porque me da tristeza ver en Facebook cómo la gente ahora, que fue, yo digo fue cristiana en algún momento, incluso líderes, Sí. que abiertamente van en contra de lo que Dios dice. Por ejemplo, gente que apoya a Biden. Es increíble, un tipo tan perverso y tan malvado, que solo por el hecho de que les va a dar papeles, son capaces de negar lo que alguna vez ellos mismos enseñaron. Una vez confrontaba a uno y le decía eso. Es triste ver que la gente por unos papeles es capaz de negar la fe en Cristo. Digo yo, hasta ahí se perdió el miedo. Si Jesús no cambia, si Dios no cambia, su palabra no cambia. Si uno va en contra de lo que Dios enseñó, de la sana doctrina, tarde o temprano va a pagar el precio. Y en la eternidad lo va a pagar seguramente. Entonces sí es bueno tener uno presente que el temor reverente en la Biblia una vez se menciona y es de Jesús hacia el Padre. Y ahí en adelante hasta los demonios tienen pánico, saben lo que les espera. Entonces hay que tener una conciencia de eso, ¿verdad? Y que la gente sepa que realmente es a Dios al que debemos temer. Y debemos amarlo, porque como decía Carlos,
la muestra más grande de amor que dio fue habernos rescatado siendo nosotros hundidos. Solo ese era mi comentario. Gracias. Gracias, Edmer. Gracias. ¿Alguno más, hermanos? ¿Alguien más que quisiera comentar o preguntar el tema hoy tratado? Estamos bien, entonces. Muchas gracias, Carlos, por el mensaje. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche por la oportunidad que nos dio de nuevo de poder reunirnos. Y